padre y mi madrastra cambiaron las cerraduras de mi casa para entregársela a mi hermanastra embarazada. No dije nada, pero cuando actué, todo su mundo se derrumbó. Mi nombre es Daniel, tengo 28 años y vivo en una casa modesta pero acogedora en un barrio tranquilo de Denver, Colorado. La casa no es solo un lugar donde vivo, es un pedazo de mi historia, un regalo de mi madre, Julieta, quien falleció hace 5 años tras una larga batalla contra el cáncer. En su testamento, dejó claro que la casa era mía, un refugio para mi futuro, algo que nadie podía quitarme. O al menos, eso pensaba. Mi madre, Julieta, era el tipo de persona que siempre ponía a los demás primero. Cuando murió, mi mundo se vino abajo, pero la casa se convirtió en mi ancla. Mantener la casa no solo era una cuestión de propiedad, era mi manera de mantenerla viva. Mi padre, Richard, es otra historia. Se divorció de mi madre cuando yo tenía 10 años y, aunque nunca fuimos cercanos, mantuvimos una relación cordial. Después de la separación, él se casó con Linda, una mujer que nunca me cayó del todo bien. Linda tiene una hija, Mia, de 24 años, mi hermanastra. Mia y yo nunca fuimos amigos, pero tampoco enemigos. Simplemente, no tenemos mucho en común. Ella es impulsiva, siempre buscando atención, y yo prefiero la calma y la privacidad. Todo empezó a desmoronarse hace 6 meses, cuando Mia anunció que estaba embarazada. Al principio, no pensé que eso tuviera nada que ver conmigo. Mia está casada con un tipo llamado Diego, un mecánico que parece decente, pero no muy estable económicamente. Viven en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad y, según mi padre, no es un lugar adecuado para criar a un bebé. Yo no tenía opinión al respecto, no era mi problema, pero entonces, mi padre empezó a llamarme con más frecuencia. Al principio, eran charlas casuales, preguntándome cómo estaba, si necesitaba algo. Luego, las conversaciones dieron un giro. Una noche, mientras cenaba pizza en mi cocina, sonó el teléfono. Daniel, hijo, tenemos que hablar de algo importante, dijo mi padre con ese tono serio que usa cuando quiere convencerte de algo. Claro, ¿qué pasa? Respondí, aunque ya sentía un nudo en el estómago. Es sobre Mia. Está embarazada, como sabes, y, bueno, ella y Diego no tienen el espacio ni los recursos para criar a un bebé. Esa casa tuya, hijo, es grande para ti solo. ¿No has pensado en, no sé, compartirla con tu hermanita? Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. La casa, mi casa, la que mi madre me dejó con tanto cariño. ¿Compartirla? No, no iba a pasar. Papá, la casa es mía. Mamá la dejó para mí. No estoy buscando roommates, y menos ahora. Mia y Diego tendrán que arreglarse. Daniel, no seas egoísta, replicó, su voz endureciéndose. Es tu hermanita. Está embarazada. ¿No quieres ayudarla? Es familia, no es cuestión de egoísmo, dije, tratando de mantener la calma. Es mi casa, no voy a cederla. La conversación terminó ahí, pero supe que no sería la última vez que tocaríamos el tema. Durante las siguientes semanas, mi padre y Linda intensificaron la presión. Linda empezó a enviarme mensajes largos, hablando de responsabilidad familiar y de cómo una casa tan grande es un desperdicio para una sola persona. Incluso Mia se unió al juego, llamándome una vez para decirme que solo necesitaba un lugar temporal y que no sería para siempre, pero yo no cedía. La casa era mía, y nadie iba a convencerme de lo contrario. Un día, mientras cortaba el césped en el patio, vi llegar el auto de mi padre. No estaba solo, Linda y Mia estaban con él. Me limpié el sudor de la frente y me preparé para otra ronda de discusiones. Daniel, ¿podemos hablar?, dijo mi padre, bajando del auto con una sonrisa que no me convenció. Claro, respondí, cruzándome de brazos. Linda se acercó, con esa expresión de madre preocupada que siempre usa cuando quiere manipular a alguien. Mia, con su barriga de 5 meses ya visible, se quedó un poco atrás, mirando al suelo. Hijo, esto es serio, empezó mi padre. Mia y Diego no pueden seguir en ese apartamento. Es pequeño, está en una zona ruidosa y el bebé necesita un lugar seguro. Tu casa tiene 3 habitaciones. Podrías dejarles una, o tal vez, no sé, considerar venderla y ayudarles a comprar algo propio. ¿Venderla?, repetí, sintiendo como la sangre me subía a la cabeza. ¿Me estás pidiendo que venda la casa de mamá para dársela a Mia? No se trata de dársela, intervino Linda, con un tono que intentaba ser conciliador, pero sonaba condescendiente. Se trata de hacer lo correcto. Mia es tu familia, Daniel. Ese bebé es tu sobrino. No voy a vender nada, y no voy a ceder la casa, dije, cortante. Esta conversación ya terminó. Me di la vuelta y entré a la casa, cerrando la puerta tras de mí. Sabía que estaban molestos,
pero no me importaba. La casa era mía, y nadie tenía derecho a decirme qué hacer con ella. Las cosas se calmaron por un par de semanas, o al menos eso parecía. Seguí con mi rutina, trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones, llegaba a casa, veía alguna serie, y los fines de semana arreglaba cosas en la casa o salía con amigos. Pero entonces llegó el viaje de trabajo, mi jefe me pidió que fuera a una conferencia en Boulder, a 2 horas de Denver. Era solo por 2 días, un viaje rápido para aprender sobre nuevos equipos que íbamos a instalar. Acepté sin pensarlo mucho. Empaqué una mochila, cerré la casa con llave y me fui. Nunca imaginé que esos 2 días cambiarían todo. Cuando regresé, era viernes por la noche. Estaba cansado, pero feliz de volver a casa. Estacioné mi auto en la entrada, saqué mis llaves y fui hacia la puerta principal. Pero cuando intenté abrir, la llave no entraba. Lo intenté de nuevo, pensando que tal vez estaba usando la llave equivocada. Nada, la cerradura era diferente. Alguien la había cambiado. Sentí un frío en el estómago. Caminé hacia la ventana del frente y miré dentro. Las luces estaban encendidas, y vi movimiento. Había gente en mi casa. Mi corazón empezó a latir más rápido. Toqué el timbre una y otra vez, hasta que la puerta finalmente se abrió. Era Linda. Me miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Daniel, ¿qué haces aquí?», dijo, como si yo fuera el intruso. «¿Qué hago aquí? Esta es mi casa». «¿Por qué cambiaron las cerraduras?», exigí, tratando de no gritar. «Tranquilo, tranquilo», dijo mi padre, apareciendo detrás de ella. «Esto es solo temporal. Mía y Diego necesitaban un lugar, y pensamos que era mejor instalarlos aquí mientras estabas fuera». «¿Instalarlos? ¿Sin mi permiso?». Mi voz temblaba de rabia. «Saquen sus cosas y salgan de mi casa ahora mismo». «Daniel, no seas así», dijo Mía, apareciendo en la sala con Diego a su lado. «Solo necesitamos un lugar por unos meses. No te hagas el difícil». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia familia, metiéndose en mi casa, cambiando las cerraduras, como si yo no tuviera derechos. Respiré hondo, tratando de no perder el control. «Tienen 1 hora para sacar sus cosas», dije, mirándolos a todos. «Si no, llamo a la policía». «No seas ridículo», dijo mi padre, riéndose como si yo estuviera bromeando. «Esta es mi casa tanto como tuya. Yo pagué la hipoteca antes de que tu madre muriera». Eso fue la gota que colmó el vaso. La casa estaba a nombre de mi madre, y ella me la dejó a mí. Mi padre no tenía ningún derecho legal sobre ella. Saqué mi teléfono y marqué el número de la policía. «Hola, necesito ayuda. Alguien cambió las cerraduras de mi casa y hay personas dentro sin mi permiso», dije, manteniendo la calma mientras hablaba con el operador. Mis palabras parecieron golpearlos como un rayo. Linda palideció, Mía empezó a llorar, y mi padre me miró como si quisiera matarme. Pero no me importó. Esto ya no era solo sobre la casa. Era sobre respeto, sobre límites, sobre defender lo que era mío. La policía llegó 20 minutos después. Les expliqué la situación, mostré los documentos del testamento que tenía en mi auto, y los oficiales no dudaron. Mi padre, Linda, Mía y Diego tuvieron que sacar sus cosas bajo la mirada de los policías. Mía sollozaba, diciendo que no tenía a dónde ir. Linda me llamó egoísta y desagradecido. Mi padre solo me miró con desprecio, murmurando que esto no terminaría así. Cuando finalmente se fueron, los oficiales me ayudaron a contactar a un cerrajero de emergencia para cambiar las cerraduras de nuevo. Mientras el cerrajero trabajaba, me senté en el sofá, mirando las paredes de la casa que tanto amaba. No me sentía triunfante. Me sentía traicionado. Mi propia familia había intentado quitarme lo que era mío, lo que mi madre me dejó con tanto amor, pero esto no terminaría ahí. Sabía que mi padre y Linda no se rendirían tan fácilmente. Y yo tampoco. Si querían guerra, la tendrían. Pero esta vez, yo estaba listo para pelear. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Cambié todas las cerraduras, instalé 2 cámaras de seguridad, una en la entrada y otra en el patio trasero, y guardé copias del testamento y los documentos de propiedad en una caja fuerte. No iba a dejar nada al azar. Pero, como sospechaba, mi padre, Linda y hasta Mía no se dieron por vencidos.
Lo que no esperaba era lo lejos que llegarían para presionarme. Todo empezó con pequeñas cosas. Una mañana, al salir al trabajo, encontré mi buzón lleno de folletos de bienes raíces, cada uno con mensajes escritos a mano: vende tu casa, ayuda a tu familia y piensa en el bebé, no seas egoísta. La letra cursiva exagerada era de Linda, sin duda. Los arranqué y los tiré, pero el mensaje era claro: no iban a parar. Esa misma semana, recibí un correo de mi padre. Era largo, lleno de reproches, diciendo que yo era un hijo desleal y que estaba rompiendo a la familia por no ceder la casa. Incluía fotos de Mía, con su barriga de 6 meses, sentada en un sofá viejo en su apartamento, mirando al suelo con tristeza. El correo terminaba con una frase que me hizo apretar los dientes: si algo le pasa a Mía o al bebé, cargarás con eso toda tu vida. Guardé el correo, pero no respondí. No les daría el gusto de una reacción. Lo que no mencioné antes es que, durante los últimos 2 meses, yo había estado ayudando a mi padre económicamente. Perdió su trabajo como gerente de una tienda de repuestos para autos, y aunque nuestra relación era fría, sentí que era mi deber ayudarlo. Cada mes, le enviaba $500 para que cubriera sus gastos. Linda trabajaba a medio tiempo como recepcionista, pero no era suficiente. Mía y Diego no ayudaban mucho. Diego tenía un empleo inestable como mecánico, y Mía había dejado de trabajar por el embarazo. Pero después de que cambiaron las cerraduras de mi casa, decidí cortar la ayuda. No era solo por rabia, era una cuestión de principios. Si no respetaban mis límites, no podía seguir sosteniéndolos. El corte de dinero los golpeó fuerte. Una vecina, que conocía a Linda de un club de jardinería, me contó que los habían visto discutiendo en la calle por el alquiler atrasado. Mía y Diego tampoco la estaban pasando bien. Según un amigo en común, Diego había perdido un trabajo temporal, y Mía estaba teniendo citas médicas frecuentes por complicaciones en el embarazo. Me sentí mal por ella, pero no podía dejar que eso me manipulase. Habían cruzado una línea. Entonces, el acoso se intensificó. Un día, al llegar del trabajo, encontré mi jardín destrozado. Las flores que mi madre había plantado con tanto cariño estaban arrancadas, y alguien había escrito egoísta con pintura en aerosol en la cerca. No tenía pruebas, pero sabía que era obra de ellos. Llamé a la policía para reportar el vandalismo, pero sin evidencia directa, no pudieron hacer mucho. Instalé una tercera cámara en el jardín, apuntando a la calle, y me prometí que no los dejaría ganar. Unos días después, el acoso escaló. Estaba en casa, cenando, cuando el timbre sonó sin parar. Al mirar por la cámara, vi a Linda y Mía en la puerta, golpeándola con fuerza. No abrí, pero grabé todo. Linda gritaba: Daniel, abre ahora mismo. No puedes ignorarnos para siempre. Esto es por el bebé. Mía, con lágrimas en los ojos, añadía: por favor, solo queremos hablar. Dejé que gritaran hasta que se cansaron y se fueron. Guardé el video, sabiendo que podía necesitarlo. El siguiente golpe fue más sucio. Una mañana, al revisar mi correo, encontré una carta sin remitente. La letra era de mi padre. Decía que yo era un fracaso como hijo, que estaba destruyendo a la familia, y que pronto todos sabrían la verdad sobre mí. No explicaba qué significaba, pero me puso en alerta. Y tenía razón en preocuparme. Unos días después, mi jefe me llamó a su oficina, con una expresión seria. Alguien había enviado un correo anónimo a la empresa, diciendo que yo era deshonesto y que maltrataba a mi familia. No tenía pruebas de que fuera mi padre o Linda, pero el momento era demasiado sospechoso. Por suerte, mi jefe me conocía bien y no dio crédito al correo, pero me advirtió que tuviera cuidado. Guardé una copia del correo y lo añadí a mi carpeta de pruebas. El acoso no se detuvo. Una noche, mientras dormía, me despertó el sonido de vidrios rotos. Corrí al frente de la casa y vi que alguien había arrojado una piedra a una de mis ventanas. Encontré un papel pegado a la piedra con cinta adhesiva. Decía: danos la casa o seguirá empeorando. Llamé a la policía de nuevo y, aunque tomaron el reporte, no había huellas ni evidencia clara. Pero yo sabía quiénes eran. Esto ya no era solo presión, era una campana para quebrarme. Decidí actuar. Llamé a Tom,
mi amigo abogado, y le conté todo, los folletos, el vandalismo, los gritos en mi puerta, la carta, el correo a mi trabajo, la ventana rota. Tom fue claro, esto es acoso, Daniel. Necesitas construir un caso para una orden de restricción. Sigue grabando todo, guarda cada mensaje, cada nota. Si esto sigue, podemos llevarlos a la corte, seguí su consejo al pie de la letra. Compré un cuaderno y empecé a registrar cada incidente, con fechas, horas y detalles. Guardé cada correo, cada video de las cámaras, cada nota. Incluso empecé a grabar todas las llamadas, usando una aplicación que Tom me recomendó. No quería llegar al punto de una orden de restricción, pero cada día que pasaba, sentía que no tenía otra opción. Mientras tanto, la situación de mi padre y Linda se ponía peor. Sin mi ayuda económica, estaban al borde del desalojo. Una conocida me contó que Linda había intentado pedir un préstamo, pero fue rechazada por su mal historial crediticio. Diego había perdido otro trabajo, y Mia estaba teniendo problemas de salud que requerían citas médicas costosas. Parte de mí quería ayudar, pero luego recordaba la pintura en mi cerca, la ventana rota, las amenazas. No podía confiar en ellos. El punto de quiebre llegó un sábado por la mañana. Estaba en el supermercado, cargando mis compras en el auto, cuando vi a mi padre y Diego acercándose. No venían a hablar, venían a intimidar. Diego se plantó frente a mí, bloqueando mi camino, mientras mi padre hablaba. Daniel, esto termina ahora, dijo, su voz llena de furia. Vas a darnos la casa, o te haremos la vida imposible, hacérmela imposible. Repetí, sintiendo la rabia crecer. ¿Cómo con la ventana rota? ¿O la pintura en mi cerca? ¿O el correo a mi trabajo? Diego dio un paso adelante, sus manos apretadas. No sabes con quién te metes, hombre. Mia está enferma por tu culpa. Si algo le pasa al bebé, te juro que, cuidado con lo que dices, lo interrumpí, mirándolo a los ojos. Todo esto está grabado. Saqué mi teléfono y lo levanté, mostrando que estaba grabando. Una palabra más, y esto va a la policía. Entonces, mi padre dio un paso adelante, su rostro rojo de ira. Tu madre estaría decepcionada de ti, Daniel. Julieta nunca quiso que fueras tan egoísta, tan cruel con tu propia familia. Esas palabras fueron como un puño en el pecho. Mencionar a mi madre, Julieta, fue un golpe bajo. Sentí la rabia hervir dentro de mí y, antes de que pudiera pensarlo, mi mano voló. Le di una cachetada a mi padre, no tan fuerte como para lastimarlo, pero suficiente para que sintiera el impacto. Respeta a mi madre. Grité, mi voz temblando. No te atrevas a usar su nombre para manipularme. Diego se lanzó hacia mí, pero mi padre lo detuvo, tocándose la mejilla con una mirada de shock. Por un momento, nadie dijo nada. Luego, mi padre habló, su voz baja pero venenosa. Te arrepentirás de esto, Daniel. Esto no termina aquí. Se dieron la vuelta y se fueron, dejándome allí con las bolsas en las manos y el corazón latiendo a mil. Sabía que había cruzado una línea al golpearlo, pero no me arrepentía. Mencionar a mi madre fue demasiado. Cuando llegué a casa, subí el video a mi computadora y lo guardé con el resto de las pruebas. Llamé a Tom de inmediato y le conté lo sucedido, incluyendo la cachetada. Me advirtió que no volviera a reaccionar así, pero dijo que el incidente fortalecía mi caso para una orden de restricción. Sigue documentando, dijo. Están cavando su propia tumba. Esa noche, recibí un mensaje de Linda. Era corto, pero venenoso. Pagará por lo que le hiciste a tu padre. No sabes lo que has desatado. Lo guardé, como siempre, y me preparé para lo que vendría. Sabía que estaban desesperados, y la desesperación los estaba llevando a cometer errores. Pero yo no iba a ceder. La casa era mía, y nadie me la quitaría. La guerra estaba en su punto más alto, y el próximo movimiento sería decisivo. Mi padre, Linda, Mia y Diego estaban cayendo, pero no se detendrían. Y yo tampoco. Estaba listo para defenderme, y pronto, ellos aprenderían que sus acciones tenían consecuencias. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Llamé a Tom, mi amigo abogado, y le dije que quería seguir adelante con la orden de restricción.
Le envié toda la evidencia que había recopilado, los correos, los videos de las cámaras de seguridad, la nota pegada a la piedra que rompió mi ventana, el registro de los folletos en mi buzón y el video del enfrentamiento en el supermercado. Tom revisó todo y me dijo que tenía un caso sólido. Esto es más que suficiente para convencer a un juez, dijo. Solo necesitamos presentarlo bien. Mientras Tom trabajaba en los documentos legales, el acoso no se detuvo. Una noche, al llegar a casa, encontré una bolsa de basura en mi porche, llena de ropa vieja y rota. Había una nota encima que decía: «Esto es lo que nos dejas, egoísta». La letra era de Linda. «No toque la bolsa, llame a la policía para que la recogiera como evidencia». Los oficiales que vinieron ya conocían mi situación por los reportes anteriores, y uno de ellos, un tipo mayor con aire de abuelo, me miró con empatía. «Sigue así, hijo», dijo. «Los que hacen estas cosas siempre terminan tropezando», y tropezar fue exactamente lo que hicieron. Unos días después, mientras estaba en el trabajo, recibí una notificación de mi aplicación de cámaras de seguridad. Alguien estaba en mi jardín. Corrí a mi teléfono y vi a Diego, pintando algo en mi cerca con un aerosol. Esta vez, no era solo una palabra. Había escrito: «Daniel el traidor». Active la grabación y llame a la policía de inmediato. Para cuando llegaron, Diego ya se había ido, pero las cámaras lo habían capturado todo: su cara, su ropa, el bote de pintura en la mano. Era la prueba que necesitaba para cerrar el caso. Tom agregó el video a los documentos para la orden de restricción y presentamos la solicitud al juzgado. La audiencia fue programada para una semana después, y aunque estaba nervioso, sentía una calma extraña. Por primera vez en meses, sentía que tenía el control. Mi padre, Linda y Diego no sabían lo que se les venía encima. El día de la audiencia llegó rápido. Me puse una camisa limpia, tomé mi carpeta con copias de todas las pruebas y conduje al juzgado con Tom a mi lado. Cuando llegué, vi a mi padre, Linda y Diego sentados en una banca en el pasillo. Mía no estaba. Supuse que no la habían incluido en la orden porque no había participado directamente en el acoso. Los tres me miraron con odio, pero no dije nada. No valía la pena. Dentro de la sala, el juez, una mujer de unos 50 años con gafas gruesas, escuchó nuestro caso con atención. Tom presentó las pruebas una por una: los correos, los videos, los reportes policiales, las fotos del jardín destrozado, la ventana rota, la bolsa de basura. Cuando llegó el turno de mi padre y Linda de hablar, intentaron justificarse. Mi padre dijo que solo querían ayudar a Mía y que yo había exagerado todo. Linda, con lágrimas falsas, habló de lo desesperados que estaban por el bebé. Diego apenas abrió la boca, solo murmuró que no quiso causar problemas. El juez no parecía impresionado. Después de escuchar a ambas partes, la juez dio su veredicto. «Señor Daniel», dijo, mirándome, «usted ha presentado evidencia clara de un patrón de acoso y comportamiento amenazante. Este tribunal no tolera tales acciones». Luego miro a mi padre, Linda y Diego. «Se les ordena mantenerse a no menos de 500 metros de la residencia y el lugar de trabajo del señor Daniel y cesar todo contacto con él, ya sea directo o indirecto, por un periodo de 2 años. Cualquier violación resultará en consecuencias legales graves». El alivio que sentí fue inmenso. Mi padre intentó protestar, pero la juez lo silenció con una mirada. Cuando salimos de la sala, Tom me dio una palmada en la espalda. «Lo lograste, Daniel», dijo. «Ahora pueden irse al diablo», pero el verdadero golpe para ellos vino después. Sin mi ayuda económica, su situación se desmoronó por completo. Una semana después de la audiencia, supe por un conocido que mi padre y Linda habían sido desalojados de su apartamento. No tenían a dónde ir y terminaron quedándose en un motel barato en las afueras de la ciudad. Diego, que ya no tenía trabajo, se había mudado con Mía a casa de unos parientes lejanos, pero estaban al borde de la ruptura por la presión. Su mundo, como yo había prometido, se había derrumbado. No sentí alegría al saberlo. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Al final, eran mi familia, aunque me habían traicionado. Pero no podía seguir cargando con sus decisiones.
La casa era mía, el último regalo de mi madre, y nadie me la quitaría. Esa noche, me senté en el sofá de mi sala, con una cerveza en la mano, mirando las paredes que tanto amaba. Por primera vez en meses, sentí paz. La guerra había terminado, y yo había ganado. Pero más que eso, había honrado a mi madre, defendiendo lo que ella me dejó con tanto amor. Y eso, para mí, valía más que cualquier cosa.